¿Les ha pasado alguna vez que están trabajando en un proyecto o en una idea tan turbia que parece no tener salida? Hablemos sobre eso. Incertidumbre, divino tesoro. Tal vez cambie un poquito la frase popular que podían conocer, pero no deja de ser del todo cierto, porque en realidad la incertidumbre es la razón de ser de los startups y de la innovación. Al final de cuentas, ¿qué es un negocio exitoso o una idea exitosa? Sino la capitalización de algo que el resto de la gente no sabe. Es la ejecución correcta de conocimiento, que es muy difícil de adquirir, pero al hacerlo, los resultados son increíblemente altos. Sin embargo, eso no hace que trabajar con incertidumbre sea más fácil. ¿Y a qué me refiero con incertidumbre? Este es el escenario cuando uno no sabe realmente qué hacer, cuál paso tomar para llegar a un resultado. O tal vez uno cree que sabe cuál paso tomar, pero al hacerlo, la aguja no se mueve, los resultados no llegan y simplemente parece que no hay un camino para poder salir adelante. O por otro lado, también se puede manifestar como un flujo de trabajo incesante, donde parece que, estando en un proyecto, por ejemplo, el scope se sale de control y simplemente no hay manera de llegar al final, o al menos no parece haberla. Esto es un síntoma de no haber lidiado correctamente con la incertidumbre. Por eso hoy vamos a hablar un poquito acerca de los factores que la determinan y cómo hacer para lidiar con esto un poco más. Si han trabajado en un proyecto como los que describo, recuerden dejar un comentario acá abajo. ¿Cuál es el origen realmente de la incertidumbre? Empieza por dos factores. El primero es el desconocimiento. Este en realidad es el más simple, porque lo que pasa es que cuando esto sucede es producto meramente de la ignorancia o de no ser experto en algo. A veces es tan simple como contratar a alguien que ya sepa cómo resolver un problema y ya. Un ejemplo de esto, imagínense que estuvieran bajando por una cuerda y quieren llegar al fondo, pero está muy oscuro. Entonces están sujetándose de la cuerda, ven para abajo y no ven nada. No está el piso ahí. Y llegan al final de la cuerda y no saben si soltarse o no. ¿Qué hacen? Ese es un ejemplo de incertidumbre. Pero ¿qué es lo que pasa? Si alguien encendiera la luz, podrían ver qué tan lejos está el fondo. Tal vez están a 1 metro del piso y podrían simplemente saltar. Entonces, el desconocimiento esto es lo que provoca. El escenario puede estar muy claro, pero hay un hueco de información que al llenarlo podemos tener un poquito más claro el panorama. De nuevo, este es el escenario típico de la investigación o de casos cuando simplemente se le puede preguntar a un experto qué hacer. La segunda causa de la incertidumbre es la complejidad. Y esta es un poquito más difícil de ver. Lo que pasa con la complejidad es que responde necesariamente a la naturaleza del problema. Y en este es en el que nos vamos a enfocar hoy. Es un escenario donde simplemente hay demasiados caminos, dado el tamaño del problema y que no es un problema grande como que sea una cantidad muy grande de trabajo, sino que es más la cantidad de variables involucradas es muy alta. Ahí es donde se complican las cosas. Un ejemplo de esto precisamente es la creación de una startup, porque la cantidad de variables requeridas para saber si una persona va a adoptar un producto o si un producto se va a adoptar en una medida en que sea rentable simplemente es muy alta. Sabiendo eso, ¿qué es lo que deberíamos hacer para poder lidiar con la incertidumbre? Es más difícil en la práctica, pero de nuevo también se puede agrupar en dos escenarios. El primero es cuando estamos en presencia de un problema donde un profesional podría diseñar una secuencia de pasos para resolverlo. Típicamente, si lo buscan en un framework, se va a encontrar algo como known unknowns o cosas desconocidas que sabemos que son desconocidas. Un ejemplo de esto es cuando un automóvil experimenta una falla mecánica. ¿Qué es lo que pasa? Si yo soy el dueño del auto, tal vez yo nada más escuche un ruido y yo no sepa qué hacer. Pero si lo llevo a un mecánico, yo le puedo decir, algo no está funcionando y el mecánico puede hacer un diagnóstico que le permita específicamente determinar cuál es el problema y corregirlo. Claro está, si es un buen mecánico, porque hay algunos que tal vez nada más les interese ganarse un dinerillo.
La solución para estos casos es precisamente cercano a la más tradicional, hacer un plan y ejecutar. Si hay conocimiento que me falta, buscar algún experto, preguntar, investigar. Por ejemplo, que si no sé cómo abrir una página en Facebook o una tienda en Instagram, leo la documentación de las herramientas y lo hago. A ese tipo de investigación me refiero. Porque hay otro tipo de investigación que es un poco más explorativa, que ya casi la vamos a mencionar. El otro escenario de incertidumbre, que es realmente el que es más complejo, es cuando un profesional no podría determinar una secuencia de pasos para poder resolver un problema. Si lo buscan en teoría, van a encontrar algo como unknown unknowns. Yo lo comparo con el ejemplo de tener que hacer una carretera a través de un bosque. Pero la visión que yo tengo es como esta, donde básicamente estoy frente al bosque. Entonces, ¿cuál camino es el que debería seguir para asegurarme que no voy a encontrarme un precipicio, no me voy a encontrar con cualquier otro problema o que me voy a encontrar otra carretera ahí en el centro? Porque si lo ven, hay muchas rutas que yo podría tomar. La cantidad de caminos posibles es muy alto y precisamente a eso es a lo que me refiero con complejidad. Y siempre que busquen dar un ejemplo, piensen en algo así. ¿Por qué? Porque yo me puedo ir por el centro, después a la derecha, me puedo ir por la flecha que está un poco más centrada, por ejemplo. Eh, Simplemente son demasiadas alternativas. Y si se fijan, estamos viendo un poquito. Una carretera posiblemente necesite desarrollarse por kilómetros y kilómetros. Entonces, ¿cómo nos podríamos asegurar que se trata del rumbo correcto? En este caso, la solución es experimentar. Entonces, ¿a qué me refiero con experimentar? No se trata de probar a ver qué pasa o meter la maquinaria para que vayan haciendo camino y que se encuentren un problema y se devuelvan. Y precisamente eso es lo que queremos evitar. Y por eso les decía que uno de los síntomas de la incertidumbre es cuando vemos proyectos que se extienden muchísimo. Precisamente porque en esos casos lo que está haciendo la gente es haciendo un plan y ejecutando sobre el plan como si no hubiera factores que aún hay que descubrir. Entonces, lo contrario y lo que se debe hacer en esos casos precisamente es ver cuál es la manera más barata de darnos cuenta de cuál es el camino correcto a seguir, es decir, por dónde tendría que pasar esa carretera. Y en este caso, cuando hablo de experimentación, estoy hablando específicamente de método científico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me planteo una hipótesis y la tomo como tal. Y no es que tenga que ser una idea o pues chuparse el dedo y ponerlo en el aire a ver hacia dónde sopla la brisa. No realmente, sino es voy a hacer mi mejor guess, es decir, voy a tratar de pensarlo lo mejor posible y ver cuál de esos caminos parece ser el adecuado. Por ejemplo, en el caso del bosque, si yo tengo un mapa y sé que hay un río a la derecha, entonces lo descarto y mis opciones se van, por ejemplo, de aquí hacia la izquierda, para poder dar un primer paso con un poquito de criterio. Y mi hipótesis debería ser, si me voy por acá, por la izquierda, ese va a ser el camino correcto por X y Y razón. Por ejemplo, que me estoy apartando del río, pero que tampoco me estoy acercando demasiado a la montaña para llegar a un lugar donde no puedo cruzar. Después de eso, en realidad lo que hay que hacer es actuar. ¿Por qué? Porque no va a haber realmente una hipótesis perfecta, ni va a haber una decisión donde yo tenga el 100% de la información. Precisamente porque experimentar es mi manera de lidiar con la incertidumbre y de poder encontrar un camino para poder atravesar el bosque que estamos viendo. Aquí lo ideal es tener un tiempo establecido en el que yo me voy a permitir plantear una hipótesis antes de iniciar, para no quedar paralizado por estar tomando la decisión perfecta. Entonces ahí uno puede decir, dependiendo del tamaño del proyecto y de la rigurosidad que yo quiera tener, proporcionalmente destinar una cantidad de tiempo a poder experimentar. Ahora, usualmente no es a blanco y negro. Van a haber partes del proyecto en las que se puede actuar sin ningún problema y otras donde es necesario investigar un poco más. Es lo normal, pero parte del ejercicio tiene que ser identificar
en cuál de las partes se puede proceder de inmediato y en cuáles necesito tal vez una pequeña pausa. Y hay una parte muy importante acá. Cuando nos vamos a actuar tenemos que escoger personas que también tengan cualidades que les ayuden a lidiar con esta incertidumbre. Y no me refiero necesariamente a personas que sean puros investigadores, por decir algo, sino que realmente son personas que por su naturaleza tienen herramientas, personalidad y visión que les permiten ver un poco más allá, que no se van a desanimar, por ejemplo, si llegan y se encuentran un precipicio, sino que más bien disfrutan la sensación de poder ir explorando la montaña. Es ese tipo de personas el que siempre se está preguntando qué más y qué sigue, y que pueden encontrar soluciones y actuar sobre eso, que son pioneras y que pueden ir haciendo camino, que si bien al inicio va a ser un trillo y va a haber un poquito de desperdicio, esto es lo que nos allana el camino para después poder entrar con la maquinaria y ya con un poquito más de certidumbre poder decir, ok, efectivamente este es el camino que queremos seguir. Por ahí tiene sentido que pase una carretera. Y a veces uno podrá decir, qué extraño, ¿por qué lo construirán de esa forma? ¿Por qué tiene esa figura? ¿Por qué no simplemente hacer una línea recta? Pero cuando nosotros nos vamos a las hipótesis y a los experimentos que hicimos, nos damos cuenta precisamente que hacerlo de esta forma, descubrimos que era lo más barato, nos podía evitar precipicios y nos podía evitar una corriente de agua en general, hacer la carretera más duradera. Entonces de eso se trata, de poder hacer experimentos pequeños con ciertos parámetros y que ya alguien pueda decir, ok, aquí es factible hacer una carretera de, no sé, 10 metros de ancho, regresar y decirles, ok, a la maquinaria, ok, este es el camino, vamos por aquí. Este precisamente es el terreno de herramientas como prototipado o de design sprints o de lean startup inclusive. Porque lo que estamos buscando es quitar todo lo que no es necesario para poder crear un camino que nos permita responder preguntas concisas. Es decir, no va a ir alguien adelante haciendo una carretera, va a ir alguien trayendo certidumbre, que es lo que queremos buscar al final. Y el último punto que no podemos descuidar, que parece muy obvio a veces, pero es no olvidarnos de revisar. ¿Y por qué esto es importante? Porque no estamos explorando por explorar. Al final de cuentas, si entramos al bosque es con un objetivo, no solamente por divagar o por ver atardeceres. Está bien disfrutar el viaje, pero al final de cuentas lo que queremos es eventualmente poder construir una carretera. Hay que asegurarnos de que estamos haciendo un progreso y eso va a ser con respecto a las metas que establecimos al inicio. Al final de cuentas uno va a tener cierta información. Si uno tiene un bosque que es muy grande, pero conoce la entrada y la salida, tal vez de alguna manera puede darse cuenta si está acercándose o no. Si es un producto, que es un ejemplo de un caso con alta incertidumbre y alta complejidad, si nos referimos a su probabilidad de adopción, podemos simplemente tener métricas sobre la adopción precisamente de los usuarios. ¿Qué tanto lo compran? ¿Qué tanto lo comentan? ¿Qué tan enganchados están después de haber entrado ahí? La incertidumbre es algo normal. No tenemos que tenerle miedo, no tenemos que preocuparnos. Es algo con lo que se puede lidiar y se pueden tener herramientas y mucho empieza por la actitud con la que la afrontemos. En primer lugar, mi consejo es, asuman que si el proyecto tiene cierta complejidad, va a haber cierto nivel de incertidumbre también. ¿Qué hay que hacer ahí? No decir, parece que todo está muy claro o definitivamente este es el rumbo correcto. Si hacemos eso, tal vez más bien estamos pecando de tener un ego muy grande. Al final es decir, aquí hay incertidumbre, en algún lugar está, encontrémosla. Veamos cuáles son los lugares con los que nos sentimos más inseguros o en el que hay más variables. Y cuando los tengamos identificados, busquemos el plan adecuado. Es decir, nos falta información, investiguemos, busquemos a un profesional. Hay muchas variables envueltas ahí en el proceso, hagamos un experimento. Eso es lo que nos va a ayudar a poder tener éxito. Y recuerden, al final de cuentas, en la incertidumbre, en ese aprendizaje, es donde están los mayores tesoros. Eso es todo por hoy. Recuerden suscribirse para aprender más sobre innovación y startups en InLab.